Muy bien, pues empezamos. No lo he querido titular el duelo en sí. Lo he querido titular esta sesión. Bienvenidos una vez más a la webinar que nos ayudan a llevar el día a día con más herramientas. Simplemente no va a cambiar nada nuestro día a día, pero sí nos va a dar herramientas para afrontar los momentos pues, más difíciles o que consideramos que no estamos muy preparados para ello, ¿no? Uno de los más importantes es el duelo. Pero lo que yo quiero llegar a la conclusión que quiero llegar esta mañana es a cómo saber si hemos hecho un duelo, si lo hemos pasado, porque muchas veces nos ocurren cosas y el tiempo pasa. El duelo es un proceso natural, psicológico, y lo vamos pasando sin darnos cuenta, pero a veces no tenemos claro si hemos llegado al final de ese duelo, si realmente tenemos superado ese hecho en nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta que los hechos dolorosos a veces son tan dolorosos que nos parten el corazón, nos rompen el corazón. Y un corazón roto no se puede arreglar definitivamente. Entonces tenemos dudas de haber pasado un duelo porque nosotros seguimos añorando a las personas que hemos perdido en el camino y seguimos sintiéndolo con muchísimo sufrimiento, con muchísimo dolor. Seguimos sintiendo ese corazón roto. Y lo que quiero contaros esta mañana es que es normal que aunque el duelo esté superado, es normal que tú sientas que te falta una parte de ti y que esa parte no se va a recuperar nunca definitivamente. Entonces nos creemos que estamos en pleno proceso de duelo, nos creemos que no lo hemos superado y a veces sí lo hemos superado. No tenemos por qué olvidar ese dolor ni a esas personas, ni dejar de ser conscientes que tenemos el corazón roto. Podemos aprender a vivir a pesar de tener un trocito de nuestro corazón roto. Entonces, vamos a empezar a hablar de qué es el duelo, para que lo entendamos un poquito mejor. Vamos a empezar hablando de cómo somos los seres humanos. Los seres humanos somos seres relacionales por naturaleza, biológicamente. Y además, desde que nos parecíamos muchísimo a los monos hasta ahora, hemos evolucionado físicamente a lo largo de nuestra existencia para poder socializar mejor. Hemos perdido el vello de la piel para poder tocarnos y tener más sentido del tacto. Hemos evolucionado en la postura erecta para poder relacionarnos físicamente mejor con nuestros iguales, para poder abrazarnos, para poder tocarnos. Hemos liberado nuestros brazos para poder acceder más a los seres que nos rodean. Y además nos ayuda a comunicarnos, a besarnos, a abrazarnos, en fin, cada vez hemos evolucionado para querernos mejor, ¿no? En toda nuestra capacidad. Hemos evolucionado para poder desarrollar esa vinculación afectiva que nos caracteriza tanto a los seres humanos. Con lo cual podemos decir que el ser humano está especialmente dotado para amar y ser amado. Entonces, cuando estamos especialmente dotados y hemos evolucionado como especie para poder amarnos mejor, ¿cómo vamos a poder llevar estas pérdidas? Es muy difícil. Somos los animales, dentro de la madre naturaleza, que más sufren estas pérdidas. Bien, ¿qué es el duelo? El duelo es la respuesta natural que el ser humano tiene ante una pérdida. Es una respuesta psicológica. Los duelos pueden ser ante la pérdida de un ser querido, ante una ruptura afectiva, puede ser de pareja o la pelea con un hermano, con un primo, con unos padres. Puede ser por perder un trabajo. Puede ser por perder un rol determinado que nos hacía sentirnos realizados, por ejemplo, alguien que ha sido 20 años director de un colegio y se va haciendo mayor y el colegio, la junta directiva, decide relegarlo a profesor de línea y quitarle la dirección del colegio porque siente que hay otras personas más jóvenes, más capacitadas. Muchas veces cuando perdemos ese rol determinado que nos realizaba tanto como personas, pues tenemos que hacerle el duelo. Duelos positivos, por ejemplo, cuando se van los hijos de casa o cuando cambiamos de trabajo porque tenemos un trabajo mejor, pues se nos produce esa ruptura emocional y hay que hacerle el duelo. Nosotros estamos muy orgullosos de que nuestros hijos crezcan, estudien, consigan un trabajo y decidan independizarse, pero luego hay que pasar ese duelo porque nosotros perdemos esa relación afectiva tan íntima con nuestros hijos. Supone la desaparición de un vínculo.
en primer lugar, un vínculo que tú tenías cercano y que dejas de tenerlo. Y además la extinción de un tipo de realidad afectiva. No es lo mismo que un hijo se levante todas las mañanas en tu casa a que tú le veas cada fin de semana o cada 2 fines de semana para compartir una comida, ¿no? Y estamos obligados a reconstruir ese vínculo porque nuestra relación va a ser diferente. No os digo nada cuando la ruptura es la muerte de un ser querido, que sabes que no le vas a ver más y que tu vínculo afectivo a partir de entonces tendrá que ser a través del recuerdo. Nos afecta y nos sacude de forma multidimensional. Nos afecta en todos los sentidos de nuestra existencia, en el comportamiento, en la emoción, en lo espiritual y físicamente. Nos afecta en todos los sentidos. ¿Por qué nos afecta en todo nuestro ser? Porque nosotros amamos con todo nuestro ser. Amamos con nuestra forma de comportarnos, amamos con la forma de sentir nuestras emociones, amamos físicamente. La naturaleza humana siente este dolor ante la pérdida, independientemente de la edad y de la cultura a la que pertenecemos. Todos los seres humanos sentimos dolor ante la pérdida, todos los seres humanos. Y a veces nos creemos que porque una señora de 90 años pierde a su marido de 95, no tiene derecho a tener un duelo tan fuerte y tan profundo como una madre de 25 años que pierde a un hijo de 1 año. Sí que es verdad que es tremenda la situación y la sensación de injusticia cuando ocurre el segundo caso, pero el dolor de la persona de 90 años que muere su marido de 95 es exactamente igual. Y además, aunque sabemos que ha sido una muerte natural y que ya había llegado su momento y que todo el mundo seguramente lo tenía asumido, esa persona tiene derecho a que le duela exactamente igual y a pasar su proceso de duelo. ¿Cómo podemos sobrellevar este duelo? ¿Cómo podemos afrontar esta situación de la vida que además, si no nos ha llegado, nos va a llegar a todos? Porque todos vamos a pasar situaciones de este tipo, o todos las hemos pasado o todos las estamos pasando en este momento de la vida. En primer lugar, deciros que no hay un método universal, es un proceso psicológico y por lo tanto es un proceso personal. Cada persona va a reaccionar de una forma diferente y necesita sus tiempos y sus procesos. Hay, como hablaremos hoy, distintas fases del duelo, pero no todo el mundo las vive todas, no todo el mundo las vive con la misma intensidad ni con la misma duración. Y tenemos que respetar los momentos, los tiempos y los procesos de todas las personas que nos rodean, aunque a veces no lo comprendamos. Aunque a veces, por ejemplo, madres que se van sus hijos de casa y sienten un duelo brutal por ese síndrome del nido vacío que les ha quedado. Bueno, pues muchas veces somos injustos con ellas y decimos, madre mía, pero si tu hijo ha sacado la carrera, se ha casado, está feliz, no sé qué, ¿tú para qué estás triste? ¿Para qué estás triste? ¿No? Y metemos a la persona en un conflicto personal y no le permitimos que haga su duelo psicológico. Y lo que hacemos es desequilibrarlos emocionalmente porque la sociedad no les permite hacer ese proceso de duelo. Todas las formas de afrontar el duelo son respetables, porque todas son necesarias. Cada persona necesita hacer su proceso de duelo. Hay duelos que no se podrán curar, definitivamente. ¿Por qué? Porque la pérdida es tan grande, a lo mejor es tan inesperada, tan injusta, tan tremenda, tan traumática, que a lo mejor no se puede superar nunca. Pero bueno, la capacidad del ser humano de recomponerse y de volver a retomar su vida es inmensa. Y lo que podrá es aprender a vivir a pesar de la pérdida. Pero no es un duelo que se podrá superar definitivamente. Y tenemos que ser conscientes de ello. Podremos volver a sentirnos felices si hemos sido capaces de afrontar el duelo de forma natural. Y si hemos sido permitirnos sentir todo lo que teníamos que sentir, aunque vivamos esa pérdida de forma muy presente. No tenemos que olvidar nuestras pérdidas para sentir que hemos superado un duelo. Al revés, cuando tienes el duelo superado, lo hablaremos al final de la clase, tendrás muy presente a esas personas perdidas, pero de una manera que no te bloqueen la vida y te suman en un proceso de tristeza insuperable. Por supuesto, en los duelos es muy bueno hablar de ello, porque como os decía, somos seres biológicamente relacionales. Y nosotros solos
haremos nuestro proceso de adaptación, pero tenemos que contar con las personas que nos rodean. Y este es uno de los grandes problemas. Cuando la gente no se siente acompañada en el duelo o se sume en un proceso de tristeza patológico y nadie lo detecta, se aísla socialmente. Y cuando te aíslas socialmente, estás coartando la superación de esa fase del duelo, ¿no? Bien. Las fases identificadas por los libros, por la bibliografía del duelo, son las siguientes. La primera es la negación. Ahora las vamos a desarrollar, ¿vale? La segunda es la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Por supuesto, como os decía, no tenemos que pasar ni por todas ellas, ni de forma lineal, ni en unos tiempos establecidos, pero es muy interesante conocer cada una de ellas para que cuando estemos en un proceso de duelo podamos tomar conciencia de cómo nos sentimos y permitirnos sentir y hacer lo que tenemos que hacer en cada una de las fases, sin que la gente que nos rodea, sin que la sociedad que no sabe acompañar al doliente nos haga sentir culpables por ello. Por supuesto, unas de otras son independientes, ¿vale? Y son secuenciales. Aunque hay personas que sienten varias fases a la vez, podemos estar, sobre todo al principio de los duelos, en fase de negación y de ira al mismo tiempo, o de ira y de negociación al mismo tiempo, e incluso podemos retroceder. Decir, madre mía, yo ya creía que había pasado todas estas fases, estoy triste y un día me levanto súper enfadado. Me levanto enfadado con la vida, enfadado con el mundo, enfadado conmigo, enfadado con todo el mundo. Bueno, pues has tenido un retroceso en tu fase del duelo. Como son adaptativos, eso es porque hay alguna herida que todavía no está cerrada y que necesitas pasar por ahí. Entonces pensar que cuando estemos en una determinada fase del duelo y nos sintamos identificados en ella, es porque la necesito. Y por eso mi cerebro me lleva a ella. Vamos a hablar, antes de empezar con las fases del duelo, del trauma. Mirar, el trauma se produce ante situaciones de pérdidas pues, que no son excesivamente esperadas y naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un primer impacto tremendo en la persona que hace que se desestabilice, ¿vale? Entonces, hay una desregulación del sistema nervioso de quien lo sufre, ¿vale? Y esto tenemos que entenderlo porque esta desregulación nos va a afectar en todos los ámbitos de nuestra vida. Es una fase muy inicial, pero que debemos de tener identificada, sobre todo porque si nos quedásemos enganchados en ese trauma, a lo mejor tenemos que buscar ayuda profesional. A veces ocurre ante una pérdida repentina o no esperada, la muerte de un ser querido por accidente, un ser querido que estaba sano, que estaba joven y que ha tenido un accidente. Pues eso puede generar una primera fase de trauma. Hay una percepción de evitabilidad de la muerte del ser querido. Madre mía, si yo no le hubiera dejado las llaves del coche. Madre mía, si no le hubiera dejado salir a esas horas. Madre mía, si no. El si no puede generar esa percepción de evitabilidad de la pérdida. Y entonces la angustia y el trauma que te genera esa situación, porque tú retrocedes todo el tiempo en el tiempo, y si no hubieras dado tú ese paso, a lo mejor no hubiera ocurrido, ¿no? Hay una percepción de que el ser querido ha sufrido. Pues a veces vemos en la televisión, porque yo personalmente, gracias a Dios, no he tenido que sufrir una situación así, pero me acuerdo, por ejemplo, de Marta del Castillo. Me acuerdo de determinadas personas que han sufrido una muerte por asesinato con violaciones previas. ¿Cómo no se van a sentir sus padres traumatizados intentando imaginar lo que sus hijos han pasado antes del fallecimiento? Imaginaos, no solo duele la pérdida de tu ser querido, que no lo vas a volver a ver, sino la angustia y el horror que han tenido que vivir antes de su muerte. Incomprensión de las causas. Pues imaginaos un bebé de 9 meses que muere por muerte súbita. ¿Quién puede entender una muerte súbita? Es un bebé sano, no le pasa nada y ha dejado de vivir. Una muerte súbita es incomprensible ante cualquier persona, ¿no? Ni siquiera la ciencia médica la comprende. Entonces, eso te genera un trauma enorme porque ¿por qué a mi hijo le ha tocado esto, ¿no? Sufrimiento acumulado por una larga enfermedad que ha ido desgastando a lo bestia, ¿no? Que tú has visto cómo se consume tu ser querido, cómo la enfermedad poco a poco lo ha ido consumiendo, se lo ha ido comiendo. Hay un vínculo muy íntimo de despedida del proceso de enfermedad, de deterioro y de partida de esa persona. En esos momentos de largas enfermedades con un deterioro paulativo,
el vínculo afectivo que se genera con esa persona durante su proceso es enorme, mucho más que cuando estamos en el día a día, todo el día corriendo, uno para trabajar, otro para acá. Cuando alguien está cuidando a un enfermo que se deteriora día a día, poquito a poco, ese vínculo afectivo genera un vínculo tan íntimo que el duelo puede generar un trauma, porque tú habías focalizado todos los esfuerzos de tu vida y casi toda la energía de tu vida en acompañar a esa persona. A veces vemos a hijos que han acompañado a padres en un deterioro muy largo de enfermedad, se han tirado 5 o 10 años cuidándolos y cuando muere todo el mundo les dice, bueno, pues ya ha descansado, pues ya está bien, pues esto se sabía, pues tú también vas a coger libertad. Y esa persona está sumida en un trauma y es incomprendida por toda la gente que le rodea, porque su vínculo es tan cerrado, su esfuerzo ha sido tan largo y tan tedioso y tan focalizado a esa persona que esa pérdida es muy difícil de arrancar. Una no anticipación a la muerte, cuando la muerte nos viene de forma súbita, que no la esperábamos, nos puede generar un trauma, porque no estamos preparados para ese dolor. ¿Y cómo hemos recibido la noticia? Bueno, pues muchas veces tenemos la suerte de que el personal sanitario, quien le corresponde a darnos la noticia de la muerte, pues lo ha hecho con cierto acompañamiento. Y entonces ha podido sostener ese primer impacto. Mucho personal médico está preparado y entrenado. Y cuando te dan la noticia que un ser querido ha muerto, te sostienen en ese momento. Y ese instante es fundamental para que tú no adquieras un trauma. Pero a veces pues te toca una persona que es más inhumana, que está más protegida, porque realmente es porque se protegen a sí mismo para no empatizar, y entonces te dan la noticia de una manera muy fría y no te sostienen en ese momento, y tú puedes generar un trauma en ese instante. El trauma tenemos que entender que ni estamos locos, ni es irreversible, ni es una situación que nos hace peores. Tenemos que entender que el trauma no es disfuncional, es natural ante esas situaciones que hemos descrito. En esos traumas nos suelen aparecer síntomas de ansiedad muy profundos, de hiperventilación, de sudoración y otros tantos, ¿no?, que no vamos a describir. El organismo necesita estas reacciones para volver al equilibrio emocional ante ese trauma, ante ese impacto tan fuerte que nos acaban de dar. ¿Vale? Esto es la reacción corporal que tenemos y psicológica ante un impacto grandísimo para el que no estamos preparados. Muchas veces se medica a las personas en esta situación de shock, ¿no?, sin dejarlos que su cuerpo y su cerebro hagan las reacciones necesarias adaptativas para esta situación. Muchas veces se medica a las personas, se le ha muerto un ser querido, venga, meterle una pastilla debajo de la lengua y lo tenemos zumbado 3 días hasta que pase el velatorio y el entierro. Pues a esa persona lo que le estamos impidiendo es pasar esas primeras fases del duelo de forma natural. Si vemos que se desestabiliza mucho y un médico lo prescribe, me parece bien que se le medique, pero muchas veces hasta el personal sanitario abusa de medicar a las personas antes de ver cuál es su proceso psicológico de verdad, cuál es su estado de equilibrio emocional de verdad. Y un poco lo que hacemos los demás es quitárnoslos de encima. Al que más le duele esta situación, nos los quitamos de encima drogándolos, pero estamos impidiendo que su cuerpo y su cerebro hagan el proceso que necesitan en ese instante. Y si vemos que ya un médico determina que es tan grande la situación que no puede sostenerla, entonces es cuando hay que medicarle. Pero como por desgracia somos un país donde la automedicación está permitida, adquirir medicinas que no debería de ser legal adquirirlas, podemos adquirir donde queramos y cuando queramos, enseguida lleva alguien en el bolso una pastilla y drogan a la persona doliente. Y os quiero aprovechar este momento para leeros un relato que escuché hace un tiempo y que me impactó en este sentido. Es de una mujer que hace 20 años murió su hijo. Hace 20 años. Y cuenta, hace 20 años que murió mi hijo. Inmediatamente después me derivaron a la unidad de psiquiatría en la que me recetaron antidepresivos y ansiolíticos. Aquellos años los pasé en las nubes. Sabía que necesitaba ayuda y con la medicación no avanzaba. Las visitas al psiquiatra eran muy cortas. No había tiempo para expresar nada. Solo me preguntaban cómo iba y me ajustaban la medicación. Al final lo tuve que dejar, después de años. El médico me dijo que caería en una depresión y en ideas suicidas. Más tarde me derivaron a otro psiquiatra.
Las visitas eran más largas. Parecía muy interesado en indagar cómo era mi infancia que en saber cómo era mi hijo. Yo necesitaba que me preguntase por él, pero cada vez que intentaba hablar de su muerte, de mis sentimientos de culpa, de mi desesperanza, el tema se redirigía hacia mi pasado. Hasta que empecé a trabajar con un grupo de apoyo para personas en proceso de duelo. No me di cuenta en 20 años de que era eso lo que yo necesitaba, era eso lo que me pasaba, que estaba de duelo y que mostrar mis sentimientos no era patológico, no era una enfermedad mental. Lo único que necesitaba era que me diesen permiso para mostrar mi dolor, hablar de mi hijo, expresar mi enfado y llorar su muerte. Fijaos qué tremendo. Muchas veces, ante la pérdida de un ser querido, en vez de permitir a la persona hacer su duelo, lo que hacemos es tratarla como un enfermo mental y medicarla por el resto de su vida. 20 años intentando medicar a una persona para que no cayese en un proceso de depresión sin permitirle hacer el duelo. Menos mal que la psicología en esto ha avanzado muchísimo y en casi todos sitios hay grupos de apoyo para personas que están pasando un duelo y generalmente dirigidas y organizadas por personas que han pasado por la misma situación, con lo cual te sientes muy identificado con ellos. Otras veces se va al lado contrario en este momento del trauma, ¿vale? El cerebro obvia el dolor porque piensa que no puede soportarlo y se produce como una anestesia. Y os voy a contar un caso mío particular. No fue de duelo, pero fue un trauma. Un día estábamos comiendo, mi madre y yo, y mi hermana bajó de casa, mis hermanos bajaron de casa y mi hermana pequeña tenía 6 añitos. Entonces ellos iban a reunirse con mi padre, que mis padres estaban separados, y yo estaba comiendo con mi madre y con un amigo. Teníamos, me acuerdo perfectamente, un asado en la mesa de pescado riquísimo, lo estaba disfrutando, y de momento nos llamaron al telefonillo porque no había móviles. Era mi hermano mayor gritando que a mi hermana pequeña le había atropellado una moto, que estaba inconsciente en el suelo y creían que había muerto. Mi madre salió corriendo, nuestro amigo salió corriendo, se fueron todos al hospital. ¿Y sabéis lo que hice yo? Me comí mi asado. Tranquilamente. Después me comí el de mi madre. Y después me comí el de mi amigo. Y cuando me había comido los 3 asados y estaba a punto de morirme ya de la indigestión, tomé conciencia de que mi hermana podía estar muerta. Yo estaba sola en mi casa, no tenía a quién llamar y casi me da un ataque. Eso es un proceso de trauma que obvias la situación que está ocurriendo para intentar escaparte de esa situación. Empezamos con la fase de negación o de protección. Esta es una fase donde nuestro cerebro despliega todo lo que sabe como respuestas protectoras para regular el nivel de dolor. Es decir, el impacto inicial es tan grande que tú no puedes soportarlo de golpe. Y al principio niegas lo que está ocurriendo o tienes determinadas negaciones de la situación que está ocurriendo para que te venga de forma más gradual, para ganar un poco de tiempo. Es un mecanismo de defensa de la mente. No es que nosotros seamos unos negacionistas, no es que nosotros seamos malos, no es que yo ante el trauma de lo que ocurrió con mi hermana, por ejemplo, que no murió, pero que esa situación en la que yo me sentí tan culpable, no es un proceso de egoísmo, no, es un proceso del cerebro, es un mecanismo de defensa de la mente. ¿Vale? Cuando nos da una mala noticia y estamos intentando ganar tiempo para asimilar ese dolor tan grande. ¿Qué hacemos? Pues sigo comportándome como si nada hubiera pasado, me comí no un asado, me comí 3. Pienso que es un sueño y que en cualquier momento, más, por ejemplo, si un ser querido le ha pasado algo, que va a entrar por la puerta y que no ocurre, o que va a llamar por teléfono. O lo que en realidad estoy haciendo es buscar tiempo hasta que pueda asimilar lo que ha ocurrido. Seguimos con este mecanismo. Este mecanismo se comporta de diferentes maneras. Uno es comportamental, es decir, hacer cosas para no mirar el dolor interno. Estamos empezando a entender lo que está ocurriendo y nos dedicamos a hacer un montón de cosas para no mirarnos, para no pararnos, ¿no? Para no estar quietos en ningún momento mentalmente y así no tener que asimilar lo que ha ocurrido, ¿vale? Por ejemplo, hay gente
que ha perdido un ser querido, lo entierra y al día siguiente empieza a trabajar 15 horas diarias. Así no tiene que asimilar este duelo, no tiene que asimilar el dolor tan grande que tiene que sentir a partir de entonces. Cognitivo, racionalizar o justificar el hecho. Por ejemplo, es lo mejor que podía haber pasado. Es que le han detectado un cáncer y ha durado una semana. Bueno, pues es lo mejor que le podía haber pasado. Es una respuesta nuestra de negación, de protección, para no empezar a sufrir todavía, para no sufrir tanto. Creemos que así va a minimizar la pérdida de la persona, ¿no? Por ejemplo, hay padres que pierden a bebés muy pequeños en las zonas de neonatos. Es muy típico oír la frase de alguno de los progenitores diciendo, bueno, pues para que se hubiera muerto con 4 años, mejor que se haya muerto con una semana, le dicen a la madre, porque así no lo querías tanto. Eso no le consuela a una madre que ha perdido a un hijo de una semana. El emocional. Podemos generar una coraza emocional. Como estando constantemente enfadados, nos cambia el carácter. Si esto no lo detectamos, lo que puede producir es que nos volvamos unos amargados absolutos. Y por no afrontar una situación de duelo, nuestro carácter cambia de por vida. Y no es que yo sea un amargado porque perdí un ser querido, soy un amargado porque no me enfrenté a la pérdida de ese ser querido. Puede ser corporal, adquirimos posturas que sostienen el dolor y así nos creemos que no lo sentimos tanto. Intentamos evitarlo. Esto es muy típico verlo en los velatorios, que ves a las personas que están dolientes, sentados en esos velatorios, totalmente recogidos y encogidos en sí mismos, porque así sienten menos dolor. Es una reacción natural del cuerpo. Por supuesto, tenemos que entender que todo esto es natural y es humano. No tenemos que juzgar a las personas que están haciendo este tipo de comportamientos. Son medidas de protección de su cerebro porque su cerebro piensa que no van a sobrevivir a este dolor tan grande. Con estas protecciones no miramos hacia adentro. Lo que hacemos es cerrar la puerta a mirar ese sufrimiento tan grande, ese dolor tan insoportable. ¿Vale? Entonces el problema es que no nos permite dar pasos para ir arrancando este proceso de duelo e iniciándolo. Entonces, se debe de permitir un tiempo, es un proceso adaptativo, el cuerpo lo hace, la mente lo hace, nos comportamos de esta manera, pero pasado un tiempo debemos de ir dejando este tipo de comportamiento y empezar nuestro proceso de duelo afrontando ese dolor tan grande de cara. Si esto se prolonga muchísimo en el tiempo, pues se convierte en disfuncional. Entonces ahí sí que hay que pedir ayuda, porque serán comportamientos que se quedarán fijados en nosotros. Y por un lado, son comportamientos que nos hacen sufrir, porque nos coartan la vida, hacen sufrir a todos los que nos rodean y sobre todo es que no vas a superar tu dolor. Estás expuesto a que en cualquier momento ese dolor aparezca y te haga polvo. Vale. Fase de la ira. La fase de la ira es también absolutamente adaptativa y es un proceso psicológico. Puede estar enfocada hacia quien nos rodea o hacia nosotros mismos o hacia las personas implicadas, por ejemplo, el personal médico que consideramos que no ha hecho lo suficiente. Es un sentimiento de injusticia percibida. ¿Vale? Es un sentimiento de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo que quería tanto a esta persona? En un proceso, por ejemplo, no vamos a hablar todo el tiempo solo de la muerte, en un proceso de pérdida de trabajo, la fase de la ira es súper normal, porque tú sientes que has hecho un esfuerzo, que no se te ha valorado y que encima se te ha castigado o se te ha despedido. En un proceso de separación o de divorcio, la fase de la ira es súper normal, porque aunque haya al principio un mutuo acuerdo, si no lo hay, por supuesto, sale desde el principio la fase de la ira, pero aunque pienses que hay un mutuo acuerdo, enseguida vas a focalizar tu atención cuando entras en esa fase de la ira, que es una fase de dolor por la pérdida de esa persona, aunque sientas que ya no estás enamorado. En esa fase del dolor de la pérdida de esa persona y de la vida que tenías con esa persona, aparece la fase de la ira y tu cerebro focaliza el dolor en buscar culpas de la otra persona y enfadarte con ella. Por eso los abogados inteligentemente dicen, cuando van a hacer un proceso de divorcio en un despacho de abogados y van las dos personas, no, vamos de mutuo acuerdo, nos llevamos genial, estamos súper bien,
siempre te dicen, muy bien, estáis súper bien, hasta que os separéis. El día que os separéis, cuidado, que cualquier día ya no estaréis tan bien, porque aparece este duelo y aparece esta fase de la ira. La emoción de rabia, de enfado, de soledad, de incomprensión, todas esas emociones son identificables y tenemos que permitirnos sentirlas si queremos superar esta fase de la ira. No nos podemos contener estas emociones. Hemos trabajado ya en los cursos de cómo se trabaja esa ira. Esa ira sabemos que tiene una curva que empieza por arranca el proceso de ira, llega a un punto de explosión y luego va bajando. Bien, pues tienes que reconocerte cómo funcionas tú en esa fase de la ira y antes de que explote y que hagas una tontería, que digas algo que no tienes que decir, que rompas otro vínculo personal con quien no tienes que romperlo, antes de hacer eso tienes que buscar tus métodos para bajar esa fase de la ira. Uno de los métodos fantásticos es la meditación y otro es el deporte, por ejemplo, la actividad física. Bueno, pues tenemos que trabajarnos esa ira porque va a estar. Y el proceso, mirar, ¿qué cosas? Hay mucha gente que pierde a un ser querido y después de perder a un ser querido, a los pocos meses se divorcia. ¿Por qué? Porque lo paga con la persona de más confianza que tiene. Hay muchas parejas que entran en una crisis súper profunda tras la pérdida de un ser querido. Y no tiene por qué ser un hijo, puede ser el padre de uno, el hermano del otro. Quiero decir, en una fase de duelo mal gestionada, puedes romper con tu pareja por no afrontar esa fase de la ira de forma y verter esa ira contra la persona que tienes a tu lado. Aparecen los sentimientos de culpa, porque la ira siempre tiene un objetivo en la explosión, que es hacerle daño a otro. La ira no es darte tu cabezazo contra la pared cuando no tienes otra cosa o te controlas lo suficiente porque tienes una agresividad extrema, le puedes dar un puñetazo a la pared y romperte la mano. Pero eso es una ira de violencia contenida. Pero en esa fase de la ira, como decimos cosas que no queremos decir, tomamos decisiones que en realidad no queríamos tomar. Luego tenemos muchísimo sentimiento de culpa porque sabemos que nuestra intención, porque siempre la intención de la ira es hacerle daño a otros. La extensión depende de la personalidad de cada uno. Podemos estar en esta fase de ira mucho tiempo, sobre todo si tenemos un sentimiento de injusticia percibida con servicios sanitarios. Hay gente que se mete en procesos judiciales de años. Y si no sabes gestionarte el duelo en ese proceso judicial, puedes estar en esa fase de ira durante todo el proceso judicial que dura años. Entonces, aunque tú te metas en un proceso judicial porque sientes que algo se ha hecho mal y que hay que hacer justicia, tienes que trabajarte esa fase de la ira y ese duelo para no estar enganchado en esa fase porque te destruye completamente. Te mete en situación de estrés, en una situación de odio, termina cambiando el carácter, es muy peligrosa. Entonces, aunque a veces nos veamos que nos tenemos que someter a un proceso judicial, en un proceso de duelo, tenemos que al mismo tiempo intentar nosotros trabajarnos para bajar esa fase de la ira, para superarla o buscar ayuda psicológica. Si uno se queda enganchado en esta fase, se queda atrapado y no puede salir, ¿vale? Evidentemente, detrás de una persona en protección, es decir, una persona que está en fase de negación o de ira, que son estas dos fases, hay una persona con necesidad de llorar. Vamos a la fase de negociación. La fase de negociación se da cuando se intenta posponer o retrasar afrontar ese dolor tan grande, ¿vale? Lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir. Como puede ser la muerte de un ser querido. Te dicen, tu ser querido está muriendo, le quedan 3 días, le queda una semana. Y tú internamente empieza esa fase de negociación y dice, no, seguro que ahora tiene una mejora repentina, se equivocan todos los médicos y va a sobrevivir. Bueno, eso es una fase de negociación típica. Se negocia con la vuelta al estado anterior, ¿vale? Aunque sepas que no va a volver. Como haciendo cambios o modificaciones en tu comportamiento o que ocurra un milagro y que no ocurra, ¿no? Eso es una fase de protección psicológica. Por ejemplo, me han despedido, pero si hablo con ellos y les digo que voy a trabajar más y que voy a cobrar menos, seguro que me vuelven a coger. Me estoy divorciando, pero si hablo con mi pareja y prometo cambiar, seguro que volveremos. O, por ejemplo, en la pandemia tuvimos una fase de negociación magnífica, cuando todo el mundo decía, bueno, nos han encerrado en el 15 de marzo, ¿vale? El 30 de marzo todo el mundo decía, bueno, nos han encerrado, pero cuando en abril nos den carta blanca,
me voy a recorrer medio mundo, voy a viajar al Caribe, voy a hacer este viaje, voy a hacer una fiesta con mis amigos. Y lo planeábamos para el mes siguiente. Mirad cómo estamos. Un ser querido está muriendo, pero seguro que hay un remedio milagroso que al final se salva. Es otra de las fases de negociación. Fases de la tristeza o de la integración. En la etapa más larga, ¿vale? Ya estoy en la ausencia, ya sé que la persona que se ha ido no va a volver, que el trabajo que he perdido no me lo van a dar, que mi pareja que ya no estamos juntos no va a volver, ¿vale? Y es una añoranza, y en la añoranza es un sentimiento de vacío, es un sentimiento de corazón un poco roto. La gente que nos acompaña al principio del duelo, porque cuando hay un impacto, cuando hay una muerte de un ser querido, por ejemplo, hay mucho acompañamiento, tenemos el velatorio, es muy importante la fase de esa despedida acompañado de la gente que te quiere, que te aprecia, que te conoce, es importantísimo y por eso tenemos esa costumbre y de alguna manera la tienen en todas las culturas, pero la gente ese duelo no lo tiene que hacer tan profundo como yo. Ese día sufre conmigo, siento mucha empatía, siento mucho dolor a mi lado, me ayudan, me comprenden, me siento entendido. Pero esa gente desaparece rápido y mi dolor sigue ahí. Ya no estamos tan acompañados. Aparece la incomodidad en los demás cuando tú estás ahí metido en el duelo, ¿no? Te haces como cansino, sientes que la gente es otra vez, es que si es que no lo supiera, es que está llorando, es que pues si ya hace un año que murió no sé quién, es que también, y siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿no? Entonces percibes la incomodidad de los demás y no se te permite ya el poder manifestar tu duelo, porque no sabemos acompañar a los dolientes, porque enseguida queremos que lo superen, y cada persona es respetable sus tiempos y el dolor que tiene y lo que necesite para superarlo. Con lo cual la persona que está sintiendo el duelo somatiza los efectos de tener que contenerse ya, porque ya no se siente acompañado y no puede manifestarlo como lo necesita. Entonces empezamos a tener insomnio, jaquecas, ansiedad, pues en fin, un montón de somatizaciones que ocurren por el contenernos este tipo de emociones. Nos contenemos el llanto. Pues mirar, en la tristeza es el momento de llorar. Claro que el día del velatorio es el momento de llorar, porque es un momento de impacto, de emoción. La gente te acompaña y cuando la gente te acompaña te emocionas y ellos se emocionan y todos lloramos muchísimo. Pero el momento de llorar, el momento de afrontar la tristeza de este duelo, de llorar a tu ser querido perdido, a tu pareja de la que te has divorciado, a tu trabajo el que has perdido y tanto le has dedicado. Cualquier duelo que hagamos, el momento de llorar es el momento de la tristeza, cuando ya no está la ira, cuando ya no está la negociación, cuando ya sentimos el vacío, es el momento de llorar. Y ahí es cuando solemos reprimirnos a llorar, porque creemos que nos va a hacer daño. Y el llanto es importantísimo y ahora lo veremos. Hay una contradicción. Por un lado, ya hemos avanzado mucho en nuestro duelo, llevamos tristes, imagínate, 6 meses, y queremos empezar a salir de aquí. Entendemos que necesitamos salir de aquí, pero por otro lado no queremos dejar de llorar a la persona perdida porque sentimos que así la vamos a soltar y no queremos perderla, no queremos soltar su recuerdo. Y siento que si dejo de llorar, si dejo de estar triste por esa persona de alguna manera la abandono. Entonces tenemos un sentimiento de contradicción. Sé que quiero salir, sé que tengo que salir, pero por otro lado es que no quiero olvidar a esta persona. Tengo días buenos y días malos por esta contradicción. Y hay días que me levanto animado, con recuerdos bonitos y decido avanzar. Y días que me levanto que no me puedo levantar de la cama y me siento culpable y creo que tengo depresión. Y no es así. Estás en tu proceso de tristeza natural del duelo. Y te tienes que permitir el día que no quieres ver a nadie. Y te tienes que permitir el día que quieres estar contento. Te los tienes que permitir los dos sin culpa. Empezamos a homenajear al otro a través de las lágrimas por un lado, pero también a través de recuerdos bonitos. Empezamos a olvidar el proceso traumático de la muerte, de la pérdida, y empezamos a recordar lo que esa persona ha aportado en nuestra vida. Si solo transitamos la tristeza desde las lágrimas, sí que se puede convertir en un duelo patológico y en una depresión.
Entonces, lo natural es que tengas tus días de lágrimas, de tristeza muy profunda y que además empieces a dar ese cambio y a olvidarte de cómo murió y de cuánto aportó en su vida, de cuánto sentido tuvo su vida para la tuya. La importancia del llanto. La tristeza, como decimos, es una emoción importantísima que nos sirve para sobrevivir y que tiene una función adaptativa ante un proceso de sufrimiento. Llorar tiene unos valores incalculables y no somos conscientes de ello. En primer lugar, hay un valor fisiológico. Hay una relajación a nivel muscular que, fijaos, la gente cuando no puede dormir por un proceso de duelo, cuando tiene insomnio, cuando tiene ataques de pánico, cuando tiene dolores musculares, se toman un relajante muscular. ¿Y sabéis que el llanto, que las lágrimas tienen el llorar, el acto de llorar, hace que tengas, es como si te tomaras un relajante muscular, hace un efecto de relajación muscular de todo el cuerpo? Además tiene un efecto sedante, te relaja. A veces te das una panzada y lloras y dices, madre mía, me he quedado en la gloria. Te has quedado en la gloria porque te has sedado un poco y te has relajado muscularmente. Y además es un antidepresivo natural. Por otro lado, las lágrimas asociadas a la emoción contienen las hormonas del estrés, la prolactina. Esa hormona necesitamos echarla del cuerpo y sale muchas veces a través de las lágrimas. Por eso cuando vivimos momentos muy estresantes, a veces no lo podemos evitar y a veces tienes un día en el trabajo que has tenido discusiones, reuniones durísimas, has tenido un día que te ha salido todo mal, has tenido no sé qué y de momento te montas en el coche para irte a casa y te pegas una panzada de llorar, revientas a llorar y dices, tu madre mía, me da una panzada de llorar, todo lo que aguanta en el día me lo he llorado de camino a casa. Pues eso es un mecanismo natural de tu cerebro que te ha puesto el llanto para soltar hormonas del estrés a través de las lágrimas. Fijaos qué fuerte, ¿eh? Y luego un valor social. Es importantísimo llorar porque alerta a tu entorno de que estás triste, de que la persona necesita que la escuche, de que la persona necesita atención y presencia de los demás. Porque cuando estamos invadidos por el sentimiento de tristeza, uno de los síntomas es la distancia social. Estamos tan agotados, tan abatidos, tan cansados, que no tenemos fuerzas para acercarnos a nuestros seres queridos. Pero cuando lloramos es una llamada de atención a nuestros seres queridos para que ellos estén a nuestro lado. Y hay un valor emocional enorme. Porque aunque las lágrimas nublan lo que hay fuera, nos enseñan lo que hay dentro. Nos hacen recogernos y entender qué estamos sintiendo. Y aunque duela muchísimo lo que estamos sintiendo, necesitamos sentirlo. Entonces las lágrimas de alguna manera, a mí me parece una frase romántica y preciosa, nublan tu visión externa, pero te abren para abrirte a tu visión interna. ¿Qué nos dicen nuestras lágrimas? ¿Qué es lo que lloro? Esa visión interna te dice, quizás me faltó algo por decir o hacer, quizás debí estar más presente un tiempo, quizás no le expresé mi verdadero amor, lo que sea. Lo que te cuenten tus lágrimas te van a meter dentro de tus sentimientos, dentro de tus reflexiones. Entonces es importantísimo llorar, importantísimo. No reprimáis las lágrimas, aunque haya pasado tiempo, la gente se incomode, te digan que lloras mucho, que eso no es natural, que es que no sé qué. Si tú necesitas llorar, es que tus lágrimas te están diciendo cosas y tu cuerpo está haciendo que llores para algo. Y ya llegamos a la fase de la aceptación. Mirar la foto. A mí esta foto me encanta. Además me recuerda a una amiga que tengo, que la quiero con locura, que tuvo una gran pérdida, que fue la pérdida de un hijo. Y que esta expresión me recuerda a ella. Me recuerda a ella cuando pasea por un jardín muy bonito, de camino al acantilado donde están las cenizas de su hijo. Y ella por el camino recoge flores y luego se las echa. Cuando vi esta foto pensé en ella. Esa es la fase de la aceptación. Cuando paramos y escuchamos a nuestro corazón roto, entro en contacto con mi propio dolor y me he escuchado haciendo un viaje por todas las fases del duelo en mi interior y puedo contactar con el dolor del otro.
se produce un desarrollo de la compasión desde la conciencia. Compasión por mí mismo, es decir, entro en contacto con mi sufrimiento, sin miedo, lo acojo, lo acepto, lo trabajo. Cuando superamos la pérdida y podemos volver a nuestra vida normal tras esa pérdida, que nunca nos olvidemos y nunca nos tenemos por qué olvidar de nuestra pérdida. El dolor no se supera en algunos duelos. Evidentemente, los padres que han perdido un hijo no van a superar jamás la muerte de su hijo. La vida te cambia completamente, pero lo aceptas y aprendes a vivir a pesar de esa ausencia. Y puedes llegar a vivir bien, una vida tranquila, una vida feliz, sin olvidar. Y sin olvidar esa ausencia y siendo consciente de que tienes tu corazón un poco roto. La impermanencia de la vida es inevitable. Os he dicho en los cursos que la vida cambia continuamente, no para nunca de cambiar. Y sin embargo nos cuesta muchísimo aceptar esto. Si nos resistimos es cuando entran estas fases estancadas del duelo que no se pueden superar. Cuando nosotros no aceptamos que la vida cambia todo el tiempo, continuamente, pues nos produce sufrimiento y la aceptación lo que va a hacer es aliviarnos de este sufrimiento. Hay gente que se resiste tanto a este cambio, a esta impermanencia de la vida, que con muertes que son esperadas, que se sabe desde el primer día que van a ocurrir, como son las muertes de las personas que son más mayores que tú, que ha sido todo de forma natural, que no has tenido ninguna muerte traumática. Hay gente que conforme va acumulando pérdidas en la vida de este tipo, se va sumiendo en un estancamiento, en ese dolor, y terminan muy deprimidos. De hecho, como el duelo, pues antiguamente no se trabajaba ni muchísimo menos, ni se conocía, ni se hacían conscientes de ello, mucha gente mayor tiene depresión. Y la depresión viene siempre acompañada de varios factores. Uno es el sentimiento de soledad, porque llevan muchas pérdidas acumuladas. Una persona mayor seguro que ha perdido a sus padres, seguro que ha perdido hermanos, seguro que ha perdido tíos, seguro que ha perdido primos. Ya no digo nada si ha perdido hijos, pero sin perder hijos has perdido a muchísima gente. Luego llega el hacerte consciente de que eres mayor, que te queda poca vida, y el sentimiento de soledad porque tus hijos ya tienen sus propias vidas. Estos son los tres factores determinantes para que mucha gente mayor tenga depresión. Si supiéramos afrontar el duelo, por lo menos ese nivel de tristeza y de sufrimiento lo podríamos aliviar muchísimo. Cuando estamos en fase de aceptación, cuando ya hemos pasado la fase de tristeza, esta fase lo que hace es reforzar y definir nuestros valores. Le damos más importancia a las cosas que realmente tienen importancia en la vida. Dejamos de valorar las cosas superficiales. Nos centramos más en el amor, en la compasión, en darle valor y sentido a lo que nos quede de vida en este mundo. A veces nos pasamos la vida buscando el sentido de nuestras vidas y luego tras un proceso tan doloroso como este, aparece, lo encontramos. ¿Cuánta gente hay que ha tenido una muerte dolorosísima, como pueda ser la muerte de un hijo, y de momento se ha metido en un grupo de ayudar a padres que han perdido hijos y han sido inmensamente más felices que en su profesión? Bueno, pues a veces un proceso de dolor muy profundo te hace encontrar el sentido a tu vida. Después de un proceso muy largo y muy difícil de duelo, siempre hay un proceso de crecimiento interno. Cuando tú tomas conciencia de todas las fases de tu duelo y eres capaz de trabajártelas, y aunque, os vuelvo a repetir, puedas seguir viviendo con tu corazón roto de por vida, hay un proceso de crecimiento inmenso. ¿Cómo saber si he superado un duelo? Si ya un duelo está acabado. Y os vuelvo a decir, aunque yo recuerde un montón de veces al día a la persona que he perdido, pues puedo hablar de esa persona sin angustia, sin sensación de ahogo. Nos permitimos emocionarnos y llorar. ¿Por qué no? ¿Vale? Cuando lo recordamos. Una cosa es llorar porque lo añoramos y cuando añoramos nos emocionamos, pero no tengo sensación de angustia, de resistencia, de no quiero que esto pase. Ya sé que esto ha pasado y que no va a volver. Hablar de esa persona nos alivia, nos reconforta, nos sirve de desahogo emocional. A veces lloraré y a veces no, da igual. Las lágrimas tienen su función.
Y a veces, cuando hay muchas lágrimas, pues son llamadas de atención a nuestro entorno. Nuestro entorno debe saber que ese día necesitamos un poco más de sostén, de abrazo, de apoyo. Pero hablar de esa persona nos alivia. Y no es que no hayamos superado el duelo. No tenemos que olvidar a las personas que hemos querido, las podemos tener muy presentes. Nos ponemos planes en el horizonte y nos volvemos a ilusionar con pequeñas cosas. Cuando uno ya no está en un proceso de duelo, cuando estás en un proceso de duelo estás como en un estancamiento absoluto. Cuando uno es capaz de hacer planes ya, pequeños planes, pequeñas ilusiones, pues ahora vamos a celebrar la comunión de mi otro hijo. Pues si tú eres capaz de ilusionarte con hacer algo, aunque sea por otra persona, ya estás superando el duelo, ya estás saliendo de esa fase. Creamos un espacio para esa persona en nuestro interior para siempre, donde siga presente, donde le recordemos con todo nuestro amor, pero sin dejar que nos bloquee el resto de la vida. Tenemos nuestro rinconcito en nuestro corazón para esa persona, para todos los días, para cada vez que quiera, para siempre, pero no permite que no vea más allá de mi vida. Nos abrimos a nuestro entorno, empezamos a dejar que las emociones positivas nos invadan, no nos sentimos culpables de sentir felicidad, de estar contentos un día, de estar ilusionados, de querer reírme, de querer salir a ver a mis amigos otra vez. No, ya no nos sentimos culpables por eso. Eso es un síntoma de que ya estamos en la fase de aceptación. A veces hay un detonante que abre la herida. Puede pasar, puede pasar. Y podemos retroceder. Podemos creer que no hemos superado ese duelo, pero no es verdad. Lo que pasa es que vienen fechas muy significativas. El día de su cumpleaños podemos retroceder, podemos sentir sufrimiento otra vez. El día que, por ejemplo, yo de esta amiga que os hablaba hace unos años, asistí a la primera comunión de la hija de su hijo, el que murió, que él no llegó a conocer. Pues ese día todos teníamos dolor, porque él no ha conocido a su hija y ese día estaba preciosa, era una princesa, hacía su primera comunión. ¿Cómo no nos iba a doler que él no estuviera? No es un retroceso en el duelo, es que ese día volvemos a tener parte de ese duelo. Pero es natural, luego se supera, porque ese duelo está trabajado y está superado, pero tenemos derecho a tener días de sufrir muchísimo, porque nos acordamos mucho de esa persona, porque esa persona hubiera sido protagonista ese día. Y luego otro síntoma de haber superado el duelo es que vuelvo a tener ganas de tener mi actividad normal diaria, de volver a trabajar, de volver a tener mis aficiones, de volver a ocupar mi tiempo en las cosas que me gustan. Cuando hago cambios continuos en la vida, voy de un lado a otro como pollo sin cabeza, es un síntoma de no haberlo superado, ¿vale? Nada me satisface, nada me alivia, no encuentro ni personal ni profesionalmente cambio de amigos, cambio de entorno, cambio. Eso es lo que nos tiene que dar pistas para entender que no hemos superado esa fase de duelo y lo que vamos es dando bandazos para ir esquivando ese sufrimiento. Los cambios de humor drásticos también son un síntoma de que el duelo está abierto. Una cosa es que un día yo me sienta triste y me quiera recoger y otro día esté más animado, pero que no sea una tristeza que me meta en la cama, en no querer ver a nadie. Entonces es que estoy todavía en esa fase de la tristeza y esto todavía no está superado. Esto solo son herramientas para que vosotros podáis identificar cómo está vuestro proceso de duelo o el proceso de duelo de alguien de vuestro entorno que estáis acompañando y poder primero dejarlo terminar, dejarlo pasar y observarlo por si se quedase estancado en alguna de las fases y necesitase ayuda profesional. Muy bien, pues la charla llega hasta aquí. Creo que hay mucha información y muchas herramientas para poder evaluar y analizarnos cómo afrontar estas situaciones y sobre todo identificarnos en qué fases estoy o si realmente lo he superado porque tengo dudas o no y darme mi tiempo y no sentir culpa por hacer un proceso de duelo completo, porque muchas veces en la sociedad en la que nos encontramos nos hacen sentir culpables. No somos bien comprendidos en los procesos de duelo. Entonces tenemos que, en primer lugar, pues contarlo a nuestros seres queridos. Si estáis en un proceso de duelo, pues compartir
por ejemplo, esta charla para que os entiendan mejor, para que os respeten, para que os dejen vuestros tiempos y sobre todo que no os juzguen por tener muy presente a las personas que habéis perdido, porque cuando uno tiene muy presente a la persona que ha perdido no es un síntoma patológico, cuando la tiene muy presente, pero eso no le sume en un proceso de depresión, es un proceso natural, precioso, de añoranza, de homenaje a la persona que he tenido en mi vida y no tenemos por qué sentirnos ni culpables ni sentir pudor por tenerlos presentes. Bien, pues voy a dejar, hasta aquí llega la charla de hoy, dejo de grabar en este momento y ahora nos conectamos para hacer una meditación. A ver, vale. Muy bien.